Hola mis amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar viendo este video y espero que se queden hasta el final. Gracias por todo su apoyo y por estar acá en este instante, este momento, con todo el cariño. De verdad que les doy a todos la bienvenida y los invito a que se suscriban. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo que me trajeron, fue un obsequio de un familiar que me trajo de Estados Unidos. Recordemos que yo estoy aquí en Colombia y es un aparato que sirve para el cuidado de la piel, para su belleza y más que todo también es una aspiradora de puntos negros y de sacar como toda esa grasita de la piel. Entonces voy a presentarles ese aparatico, espero que les interese el video porque así lo hayan traído de otras partes. Yo creo que aquí en Colombia también se encuentran unos y muy similares. Entonces vamos a ver de qué se trata y empezamos ya. Bueno, y este es el aparato, viene así, esta es su cajita de presentación. Acá dice que es una aspiradora de puntos negros. Bueno, dice pues de que básicamente es como que los que estamos necesitando para nuestra piel. Viene en una cajita de cartón. Nos está mostrando acá la descripción de qué es lo que trae nuestro aparato y esta es la foto. Bueno, básicamente es esto. Dentro de esa caja lo que vamos a encontrar es esto. Yo ya lo había sacado como por comodidad. Viene un catálogo y viene nuestro aparatico. Viene así, ya les enseño. Viene en una bolsita y viene así. Entonces, esto es lo que vamos a colocar y acá es donde vamos a colocar las diferentes partes para que haga la función de lo cual podemos necesitar. Y para eso viene estas partecitas, son como unas copitas y esas copitas vienen con diferentes, digamos, grosor. Unas vienen así redonditas pequeñas, otra viene diferente círculo, este es como ovaladito, otra viene así como en esta forma. Vienen diferentes y cada una es para algo en específico. Viene otro un poquito más, digamos, como un poquito más encerrado el orificio. Y viene eso. Viene también lo que son los cablecitos para cargar. Y viene lo que es la base. Esta base es para cargar nuestro aparatico o nuestra aspiradora facial. Aquí para que se sostenga. Entonces, esto básicamente. Bueno. Aquí les voy a enseñar algo. Viene con esta parte, estos cablecitos. Acá tiene lo que son estos botones. Y con estos botones, acá es para encender. Entonces, acá está encendido. Acá hay una parte que es para subirle. Ahí le estamos subiendo o bajando lo que es la potencia. Lo que es la potencia. Aquí empezamos desde 1. Aquí sube a 5 y aquí bajamos la potencia. Lo que es este botoncito es para prender, para apagar y para cambiar de tonalidad. Entonces, si estamos trabajando con la luz roja y dependiendo, digamos, vamos a colocar este, dependiendo del que coloquemos, entonces esto se coloca básicamente así. Lo ponemos a trabajar. Esto lo que hace es succionar y mire que succiona bastante fuerte. La luz roja sirve para la parte de las arrugas, o sea, sirve como para ayudar a la circulación, como para minimizar líneas de expresión. Mire, agarra fuerte. Tiene buena fuerza. Bueno, la luz azul ya es para la parte de los granitos. Para apagarlo tenemos que tener sostenido este botón de acá arriba. Y para la luz azul, entonces vamos a trabajar, digamos, con esta, que es como enfocado en los puntos, digamos, esta parte de la nariz. Se trabaja con estas. Esta partecita ya es como más definida para la sección que vayamos a trabajar. Entonces tenemos que tener en cuenta el color azul junto con la partecita que vayamos a trabajar. Si vamos a trabajar esta zona,
Para esto tenemos que tener en cuenta como un protocolo para nuestra piel. Entonces, número 1, tenemos que lavarnos nuestra piel con agua tibia, con agua calientica. Número 2, lo que es coger una toalla caliente, colocárnosla en el rostro para que esto dilate poros y sea más fácil la extracción, la limpieza facial. Y ya cuando terminemos, número 3, y me perdonan si me sale como gallitos, pero es que tengo gripa. Número 3, esto es muy bueno porque... ¡Ay! Se me volteó el septum. Esto es muy bueno porque cuando tú terminas, tú tienes que lavarte la cara con agua fría. Esto es para que los poros vuelvan a salir, a cerrar. Amigas y amigos, estoy en mi cocina, calenté agua, obviamente pues a una temperatura que mi rostro aguante, y me lavo la cara con agüita calientica. Entonces dice en las especificaciones que después de lavarnos la cara, lo que tenemos que hacer es ponernos una toallita caliente en nuestro rostro. Y para eso ya tengo mi toallita caliente entre una olleta que puse a calentar agüita. Y voy a colocar la toallita en el rostro. Entonces hay que dejarla más o menos unos 5 o 3 minutos. Esta agüita está calientica. Esto es para ir preparando la piel, que los poros vayan abriendo. Entonces en este momento acá lo que hago es sacar mi toallita que está caliente y colocármela en el rostro. Bueno, acá no me la voy a colocar, se supone que no debiera colocársela totalmente en el rostro, pero acá no, porque pues estoy grabando y pues no los voy a dejar que un buen tiempo mirándome con la toalla en el rostro. Pero sí vamos a quedar un ratico con esta toalla, y más que todo en las partes donde vamos a tratar, para que los poros se dilaten. Bueno, yo les quiero comentar que voy a colocar esta parte para trabajar acá. Después de haberme dejado unos 5 minutos la toallita caliente, lo ideal es que en la cama, en una parte horizontal, nos coloquemos la toalla y dejémonos con calma para que vaya dilatando poros. Entonces acá ya vamos a prender y vamos a poner a funcionar nuestro aparato. Permítame, lo prendo. Tenemos que recordar que lo que querramos de fuerza, ¿no? Acá lo que nos está indicando es el número de carga de niveles que tiene. Esto lo que nos indica es la potencia. Entonces acá me alcanza a dejar rojito por la misma fuerza con la que aspira. En esta parte tenemos, muchas personas tenemos lo que son barritos, espinillas. Yo creo que ustedes escuchan cómo tiene esa válvula como que chupa duro. Deja bastante rojo por la succión. Digamos que para esta parte vamos a cambiar. Entonces aquí sostenemos para que apague y le vamos a cambiar. Obviamente hay que hacerle aseo después de utilizarlo, siempre por higiene, es mucho mejor. Bueno, yo para esta partecita de la nariz voy a utilizar esta. Yo creo que sería como propia esta. Realmente ahí no veo que diga específicamente cada cual para qué es, pero vamos a utilizar esa. Y lo mismo, subimos los niveles que querramos. Y acá en la nariz. Oh my god. Me ala la nariz. Bueno, yo acá intentando, pero en realidad sí veo que limpia. Ay, ay, ay. Pero yo mirando, yo creo que esta partecita, no sé si serviría para el rostro, pero yo creo que aquí ya sería como con una, donde me hago, mire cómo me deja de rojo, o sea que sí tiene buena succión. Como una cremita, no sé cómo que aplicarme ahí, porque pues esa parte sí no lo dice,
como un aceitico o algo, no sé. Si ustedes saben, me podrían decir. Como para poder deslizar. Ahora, no sé si sería este o sería, permítanme, apago. O si sería más prudente como este, yo creo. Creo que sería este el que se colocaría ahí. Bueno, y tengamos en cuenta que el rojo, porque es que eso se me estaba olvidando. Bueno, acá. Y aquí. Pero tengamos en cuenta que el rojo es para la piel, para tonificar, para reafirmar, para borrar lineecitas de expresión. Y el azul ya es para hacer esta parte, cosa que se me olvidó, pero les recalco. Azul es para quitar espinillas, sacar grasa de la piel. Eso es como, discúlpenme, eso es como un microdermin, algo así. Y el rojo sí ya es para la piel. Miren. Y mire que cuando yo le hago con esta y lo hago con el rojo, no sé qué tenga que ver el color, pero debe ayudar en harto. Mire que no ala tan feo, sino ya tiene como que absorbe la piel, pero la deja deslizar, deja el aparatico deslizar. Es mi impresión, discúlpeme, es mi impresión, o si veo que esta parte en realidad como que sí sube. Miren esta parte en comparación de esta. Pues la verdad me está dejando como sorprendida. Bueno, deja la piel coloradita por la succión que le hace la fuerza que hace hacia arriba. Pero en realidad yo sí veo que la piel está como recogiendo. Miren, amigas y amigos, la piel queda un poquito colorada, las marcas, pero en realidad yo sí veo que funciona. Me gustó muchísimo, muchísimo este aparato. Bueno, ahora nos vamos a lavar la cara con agüita fría para que los poros se cierren. Y bueno, este sería el resultado final. La verdad me encantó este aparato. Es una aspiradora facial para puntos negros, para extraer grasa,
para circulación, es como un lifting de piel que se hace. Y también ayuda a la circulación, ayudando a la circulación, pues entonces está ayudando también como a las arruguitas, como a las líneas de expresión, como a reafirmar la piel. La verdad me encantó este aparato, me encantó muchísimo. Después de habernos bañado la carita con agua fría para cerrar poros, entonces vamos a utilizar una cremita. Yo en este momento pues es con la que estoy más utilizando, que es la Teatrical roja, que esta es la antiarrugas, pero también ustedes pueden utilizar la de su preferencia o utilizar un humectante, en fin. Pero lo importante es después de cada proceso, digamos, humectar nuestra piel, como consentirla a la parte final ya, con una buena cremita. Una cremita pues ya yo siempre les he dicho que depende, ¿no? Porque pues si ustedes tienen una piel delicada, pues tendrán una crema que ya es recetada y pues tienen que tener cuidado si estos aparatos ustedes los pueden utilizar. Cuando la gente a veces tiene una tez demasiado blanca, es demasiado sensible, hay veces que no se puede utilizar estos aparatos porque maltratan. Pero bueno, ustedes yo creo que ya conocen su piel y saben hasta qué punto pueden tener alguna clase de tratamiento con su piel. Pues en realidad me gustó muchísimo y yo veo que en el momento de estar haciendo como el levantamiento facial con esta chupita, y mire que sí tiene algo de razón el utilizar cada color, porque cuando yo le puse el LED de color correspondiente, como es el rojo, para lo que es las arrugas y esto, sentí que no era tan forzosa la pasada de la aspiradora facial, sino que era un poquito más suave para poderla deslizar. Recuerden que yo al principio había pensado que me aplicaba así un aceite y una crema porque sentía como muy tirante, no la podía deslizar, pero cuando ya le coloqué el LED rojo, entonces empezó a trabajar como más acorde para este funcionamiento que es levantamiento. Cuando es el LED azul es como un poco más fuerte porque es como para la extracción de puntos negros, de barros, de grasa, de todo eso, que pues la verdad va tapando poros, y ahí es cuando la piel nos empieza a salir acné. Entonces me pareció muy bueno. Si ustedes los pueden conseguir, consíganlo. Les voy a dejar la fotico por acá para que lo tengan en cuenta, y si no, de pronto pues lo pueden conseguir otro muy similar. Pero sí me pareció muy importante. En cuanto a lo que dice que ayuda para la circulación, sí lo hace, porque de hecho al dejarme rojo es porque está activando la circulación. Entonces esto quiere decir que como que está activando las células madre para poder activarla y para poder como despertarla, despabilarla, y esto hace que la piel coja como esa viveza y ayude a una piel joven. Entonces bueno, esto me gustó. Amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Cualquier comentario los espero con todo el respeto. Y los que no se han suscrito, suscríbanse, activen esa campanita, compartan este video, coméntenlo, denle like, en fin. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.